Gracias. Tomen asiento, por favor. Es maravilloso estar aquí hoy para enseñar sobre Oigamos la voz de Dios. Oigamos la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Tomen sus Biblias y vayan a Proverbios, capítulo 2. Constantemente estamos recibiendo información sobre el mundo que nos rodea. Escuchamos las noticias por la mañana, observamos el tráfico de camino al trabajo, nos ponemos al día en las redes sociales, prestamos atención a cómo nos sentimos físicamente. Observamos estas diferentes situaciones y nos hacemos dos preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Y qué debo hacer? Siempre intentamos responder esas preguntas. En la mayoría de los casos podemos encontrar la respuesta porque tenemos el entendimiento que nos da la palabra escrita. Tenemos nuestros 5 sentidos y tenemos un cerebro capaz de pensar y razonar. Dios es la fuente de todas estas cosas. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que necesitamos un poco más de ayuda de Dios para saber específicamente qué está sucediendo y qué debemos hacer. Con Dios hay una manera de obtener esas respuestas que necesitamos cuando simplemente no lo sabemos. En vez de sentirnos impotentes, podemos oír la voz de Dios y recibir información e instrucción de nuestro Padre. Podemos recibir sabiduría y conocimiento de Dios. Consideremos 2 de las manifestaciones de Espíritu Santo en la categoría de revelación, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Dios nos da la sabiduría y el conocimiento para saber lo que está pasando y lo que debemos hacer. Estamos en Proverbios capítulo 2. Empecemos en el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si clamares a la inteligencia y la buscares, Dios promete que la hallaremos. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios provee sabiduría y conocimiento a su familia. El poderoso Salomón, quien escribió estos versículos en Proverbios, sabía que la instrucción y la guía de Dios eran más valiosas que sus propias habilidades y entendimiento basado en los 5 sentidos. Cuando Dios le preguntó a Salomón en 2 de Crónicas 1, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Recuerdan qué pidió Salomón? ¿Pidió fama y fortuna? No, él pidió sabiduría, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él sabía que la sabiduría y el conocimiento de Dios era algo que debía buscarse como la plata y escudriñarse como a tesoros. Esta palabra escrita, la que están sosteniendo en sus manos, esta palabra escrita es revelación. Esta es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y Dios espera que su gente siga aprendiendo esto, porque es su deseo para todo individuo, para toda generación. Pero ninguno de nosotros lo sabe todo, y Dios sabe que podemos necesitar ayuda. Por eso les dio a sus hijos el don de Espíritu Santo, que transforma la vida. El poder de este don se puede ver y manifestar de 9 maneras diferentes, 2 de las cuales son palabra de ciencia y palabra de sabiduría.
y esa es la revelación directa dada a un individuo y siempre está en alineamiento con la palabra escrita. Entonces, ¿qué es la palabra de ciencia? He aquí una definición técnica. La manifestación de palabra de ciencia es su operación de la habilidad dada por Dios por medio de la cual usted puede recibir de Dios mediante su revelación a usted ciertas verdades o hechos relacionados con cualquier situación, acerca de los cuales es humanamente imposible para usted saber algo por medio de sus 5 sentidos. Yo pienso en palabra de ciencia como información. Información para responder la pregunta, ¿qué está sucediendo? Bueno, ¿qué es palabra de sabiduría? La manifestación de la palabra de sabiduría es su operación de la habilidad dada por medio de Dios, por medio de la cual usted puede recibir de Dios, mediante su revelación a usted qué hacer acerca de una situación determinada, una vez que haya averiguado las verdades o hechos relacionados con la situación. Pienso en palabra de sabiduría como instrucción. Instrucción que responde la pregunta acerca de ¿qué debo hacer? Pueden ir a Filipenses capítulo 2. Para simplificar, palabra de ciencia de Dios es información. Palabra de sabiduría de Dios es instrucción. Palabra de ciencia es saber. Palabra de sabiduría es hacer. La ciencia o el conocimiento de Dios nos es dado para que sepamos y la sabiduría de Dios nos es dada para que hagamos. Estamos en Filipenses capítulo 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios nos revela palabra de ciencia y palabra de sabiduría. No las obtenemos por nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien produce en nosotros, pero todavía nos corresponde a nosotros prestar atención y escuchar el silbo apacible de su voz. Hay algunas cosas que podemos hacer para estar preparados para recibir. La revelación es prerrogativa de Dios, pero al mismo tiempo podemos creer para operar estas dos manifestaciones. ¿Cómo? ¿Cómo comenzamos a oír a Dios? Desarrollamos un corazón generoso que esté dispuesto. Pueden ir a Éxodo 35. En este capítulo de Éxodo, Moisés y los hijos de Israel están comenzando a construir el tabernáculo. Y Moisés está dando instrucciones al pueblo sobre qué tipo de ofrendas presentar a Jehová durante este proceso. Bien, estamos en Éxodo 35, empecemos en el versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová.
Versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Notaron algo repetitivo en estos versículos? Bien, repasémoslos de nuevo. Versículo 5 del capítulo 35. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá. Versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón. Versículo 25. Todas las mujeres sabias de corazón. Versículo 26. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. De nuevo, estamos en Éxodo, viendo lo que hicieron estas personas para prepararse para recibir de parte de Dios. Obviamente eran de corazón voluntario. Y nosotros podemos tener una actitud similar de corazón cuando creemos para recibir de Dios. Veamos qué resultados se obtienen al tener este tipo de corazón. Nos quedaremos en Éxodo capítulo 35, miremos el versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Versículo 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Capítulo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Nosotros podemos disponer nuestro corazón para hacer la obra del Señor. Damos todo lo que podemos con lo que tenemos a nuestra disposición. Nuestra disposición, nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra concentración y nuestra disciplina. Y en este relato vemos que el resultado de ser voluntarios de corazón fue que Dios llenó a estas personas de sabiduría, entendimiento y ciencia. Dios les mostró lo que estaba pasando y lo que tenían que hacer para las labores que les esperaban. Veamos más sobre esto en la palabra para que podamos seguir conociendo cómo funciona la mecánica de oír la voz de Dios. Pueden ir a Génesis capítulo 15. Vayamos a Génesis 41, versículo 15. En la Biblia hay numerosos relatos de personas que recibieron sabiduría y conocimiento de Dios. En este capítulo de Génesis
hallaremos múltiples ejemplos de tanto de palabra de ciencia como de palabra de sabiduría siendo dados, por lo que es un buen lugar para practicar cómo reconocer la diferencia entre estas dos manifestaciones. Aquí en Génesis 41 veremos una conversación entre José y el faraón de Egipto. Si usted sabe algo sobre José, sabrá que él tenía un corazón voluntario para servir a Dios donde quiera que estuviera. Este relato lo muestra ante el faraón. Comencemos en el versículo 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Así que aquí es donde vemos las manifestaciones en acción. Dios ha mostrado a Faraón. Lo que Dios le está comunicando a José es palabra de ciencia, información acerca del sueño. Continuemos en el versículo 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Hagamos una pausa aquí. Todo esto es palabra de ciencia. José no lo habría sabido por sus 5 sentidos. Dios se lo reveló. Versículo 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Muy bien, hagamos una pausa aquí de nuevo. José ha estado comunicando palabra de ciencia que Dios le ha revelado. Nuevamente esta es la información acerca de lo que está sucediendo. Aún no hay dirección. No se ha dado instrucción alguna. Sigamos leyendo en el versículo 33. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Muy bien, ahora pasamos a la acción. Aquí está la instrucción. Continuemos en el versículo 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen,
y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Todo esto es palabra de sabiduría. ¿Ven ustedes cómo está dando instrucciones claras sobre lo que Faraón debe hacer? Y miren el resultado de oír la voz de Dios. El país entero y las zonas vecinas se salvaron. Dice, no perecerán durante una hambruna de 7 años. Cuando Dios te dice qué hacer, vas a querer hacerlo. A un compañero creyente le gustaba decirme esto y tenía toda la razón. La revelación de Dios siempre es de provecho. Recuerdo una vez que fuimos a compartir la palabra en un supermercado local. En el momento que cruzamos la mirada con una mujer, supe que Dios quería que habláramos con ella. Dios me reveló palabra de ciencia. Esta mujer quiere oír lo que tienes que decir. Y palabra de sabiduría. Ve a hablar con ella. Después de asistir a la reunión de comunión y de inscribirse en la clase fundamental esa misma noche con su familia, ella me preguntó, ¿cómo supiste que debías hablar conmigo? Y le dije, sencillo, Dios me lo dijo. Recuerden, Dios puede comunicarle tanto la información como la instrucción a un corazón que está dispuesto. Ahora, ¿cómo saben todos los embajadores del camino? La difusión no se trata de solo hablar con aquellos a quienes Dios nos dice que hablemos, sino que hablemos con cualquiera y todos los que quieran oír. En momentos específicos, Dios nos dirigirá a ciertas personas en particular mediante revelación. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría de Dios pueden ser revelaciones sencillas o comunicación de parte de Dios que cambia la vida. Como el relato que acabamos de leer aquí en Génesis sobre el faraón y José. Oír la instrucción de Dios y seguir esa serie de instrucciones salvó la vida de naciones enteras. Otros relatos muestran cómo la sabiduría y el conocimiento de Dios fueron usados para beneficiar la vida de una sola persona. Recientemente estaba de vacaciones con mi esposo y experimenté a Dios obrando en mí sencillamente para mi propio provecho y protección. Estábamos en la playa, yo estaba flotando en el mar sobre una pequeña balsa inflable. El cálido sol brillando sobre mí, el agua estaba muy fresca y refrescante. Me sentía muy relajada, completamente llena de paz y tranquila, cuando de repente Dios me comunicó que prestara atención. Abrí los ojos y comencé a mirar hacia el agua y vi una masa enorme, oscura y siniestra en el agua, justo debajo de donde yo estaba. Entrecerré los ojos para ver si podía distinguirla con mayor claridad y luego se movió. Era un tiburón, como de un poco más de 3 metros de largo, y estaba justo al lado de mi pequeña balsa flotante inflable de plástico. A partir de ese momento no recibí ninguna otra información o instrucción de Dios. Así que, ¿qué hice? Bueno, en esa situación no me detuve a esperar a ver si Dios me iba a comunicar algo más. Yo sabía lo que tenía que hacer por mis 5 sentidos, por lo que tomé acción. ¿Recuerdan nuestra mente racional que puede pensar? Subí los brazos y las piernas a la balsa y me quedé quieta. El tiburón empezó a acercarse y nadó justo por debajo de donde yo estaba y luego se dio la vuelta y se fue en una dirección completamente distinta. En ese momento mi corazón latía muy rápido, pero resistí el impulso de entrar en pánico y nadé tan rápido como pude hasta llegar a la seguridad de la orilla. Sencillamente con la instrucción inicial de Dios de que prestara atención.
lo que era su revelación a mí. Pude tomar acción y evitar un incidente potencialmente desastroso y mantenerme a salvo. ¿Y quieren saber algo realmente asombroso? Más tarde supe que en el mismo momento en que Dios me comunicó que prestara atención, también le comunicó a mi esposo, que estaba en la orilla, que era hora de que me llamara para que saliera del agua. ¿No es asombroso? Dios quiere que prestemos atención. Él quiere que seamos diligentes y que sepamos lo que está en nuestro poder saber. Y luego Él nos sigue ayudando todavía. Ese fue sin duda un momento impactante en mi vida en el que pude ver cómo obró Dios en mí. Todo creyente renacido puede recibir de Dios y operar estas manifestaciones. De hecho, es importante para Dios que operemos nuestro Espíritu Santo. Podemos dar a conocer a Dios demostrando el poder del Espíritu Santo. Dejen que la gente lo vea. Créanme cuando les digo que le conté a todos cómo Dios me protegió de un ataque de tiburón. El todo del hombre es amar y reverenciar a Dios y guardar sus mandamientos. Aprender a reconocer la revelación de Dios puede ayudarnos a amar y reverenciarlo a Él aún más. Saben, en el primer libro de la Biblia, en el relato que leímos en Génesis, José era un joven adulto cuando recibió la revelación para interpretar el sueño del faraón. Muchos años antes, había recibido otra revelación de Dios. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría no son solo para los creyentes mayores con muchos años de experiencia. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría están disponibles para que todo creyente renacido las opere. ¿Lo oyeron? No piense que usted tiene que esperar a sentirse preparado o que tiene que haber aprendido más versículos o haber vivido más años. La revelación está disponible para cualquiera que tenga el Espíritu de Dios y un corazón dispuesto para recibir. Se necesita disciplina para oír a Dios. Es nuestra responsabilidad prestar atención a Dios. Y vale la pena hacer el esfuerzo de concentrarnos en Él y aprender su palabra, vistiéndonos de ella más y más en nuestras mentes para poder oír la voz de Dios con mayor facilidad. Claro está que el mundo puede ser ruidoso. A veces nuestra propia mente puede volverse ruidosa, pero nos esforzamos por aquietar nuestra mente para oír y escuchar a Dios y apartar nuestra atención de las distracciones para poder concentrarnos en Dios. Volvamos al capítulo 2 de Proverbios. Hemos visto que la sabiduría y el conocimiento de Dios siempre han estado disponibles a su gente y siguen estando disponibles para nosotros hoy en día, como creyentes renacidos con un corazón dispuesto, listos para oír su voz y llevar a cabo sus instrucciones. Estamos en Proverbios 2. Comencemos a leer en el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Somos preservados cuando recibimos el conocimiento y la sabiduría de Dios. Nuestros caminos son guardados y somos protegidos. Dios es nuestro escudo y nos guarda en el curso de la vida. Podemos recibir sabiduría y conocimiento de Dios. Él nos dará a conocer lo que está sucediendo y lo que debemos hacer.
Las personas del Antiguo Testamento actuaron conforme a la información e instrucción que Dios les reveló. Y hoy en día tenemos un acceso aún mayor para oír de Dios mediante el don de Espíritu Santo. Podemos oír la voz de Dios, como quiera que Él decida comunicarse con nosotros a medida que nos da sabiduría y conocimiento. Dios nos dará lo que necesitemos saber y la acción apropiada que debemos emprender. Él está listo para revelar su conocimiento y sabiduría divinos a las personas que creen y desean llevar a cabo su voluntad y hacer que su liberación se haga realidad. Así que estén atentos en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunión de casa, donde quiera que esté usted. Estén atentos con un corazón dispuesto, listos para servir a Dios y recibir de Él. Dios les bendiga.